Bueno, por lo general, cuando se habla de medir algo súper valioso, la gente tiene una expectativa de precisión casi, pues, absoluta. Claro, como en la contabilidad pura y dura, ¿no? Exacto. O sea, si hay dinero en una caja fuerte, pues abres la puerta a esa pesada de acero, cuentas los billetes uno a uno y el resultado es exacto. Sí, sí, porque es algo que puedes tocar. Eso es. Y si un banco, digamos, se equivoca al contar sus reservas de efectivo, pues se lía un escándalo monumental. Las matemáticas financieras de toda la vida se basan en eso, en lo que se puede auditar físicamente, claro. Pero, a ver, el tema de este análisis a fondo de hoy va por otro lado. Porque al meternos en el mundo de la energía, o sea, del petróleo, del gas, esa caja fuerte de repente se vuelve completamente opaca para nosotros. Totalmente. Está a miles de metros bajo roca sólida, a unas presiones. Extremas, sí, madre mía. Y nuestro objetivo de hoy, basándonos en unos documentos técnicos interesantísimos, es intentar desmitificar todo esto. Que no es poco, ¿eh? Ya te digo, porque lo increíble aquí para quienes nos estén escuchando es que un simple error estadístico al calcular lo que hay ahí abajo, algo que, ojo, nadie puede ver con sus propios ojos, pues puede hacer que desaparezcan miles de millones de euros en bolsa de la noche a la mañana. Es un nivel de incertidumbre que en cualquier otro sector de verdad sería inaceptable. Los números que mueven los mercados energéticos y la geopolítica mundial no son recuentos exactos, para nada. Son estimaciones, ¿verdad? Sí, estimaciones probabilísticas tremendamente complejas. Vale, vamos a desglosar esto, porque la mayoría asume que buscar petróleo es ir a hacer un agujero en el suelo y, bueno, ver que sale disparado, en plan película antigua. Ya, la típica imagen del surtidor negro. Eso es. Pero los documentos que estamos analizando revelan que es un juego de adivinanzas constante, con matemáticas, física de fluidos y bastante contabilidad creativa. Y antes de contar barriles hay que entender qué medimos exactamente. Eso es fundamental. La industria tiene que organizar este caos, claro, y lo hace a través de un marco de trabajo, el Sistema de Gestión de Recursos Petroleros, o PRMS por sus siglas en inglés. Que marca una frontera que es, o sea, inquebrantable, ¿no? Sí, una línea roja entre dos conceptos que se confunden muchísimo, los recursos, por un lado, y las reservas, por otro. Y esa diferencia lo es todo para los mercados. Por lo que he visto en el material, los recursos son básicamente todo el volumen de hidrocarburos que creemos que está atrapado en la corteza terrestre. Todo. Lo que se ha descubierto y lo que no. Claro, sin importar si es rentable sacarlo. O sea, geología pura y dura. Simplemente existe ahí abajo. Exacto. Es el inventario físico total, sin mirar el coste. Pero las reservas son, digamos, una categoría VIP. La parte que da dinero. Eso es. Solo la porción de esos recursos que se puede extraer y vender comercialmente. Y esto es clave, bajo las condiciones económicas, tecnológicas y legales de hoy mismo. Claro, o sea, si el precio del petróleo se hunde mañana, un montón de esas reservas vuelven a ser simples recursos. Dejan de ser rentables, así que pierden la categoría. Fíjate, yo pienso en esto como la típica historia de un galeón español hundido. O sea, imagínate un barco en la fosa de las Marianas, a 10.000 metros de profundidad, lleno de monedas de oro. Una imagen muy gráfica, sí. Saber que ese oro está ahí abajo es tener un recurso. Es fascinante. Pero si diseñar los submarinos hiperbáricos para llegar hasta allí cuesta, yo qué sé, 100 veces más que el valor del propio oro, pues entonces no es una reserva. Ningún banco te daría un préstamo con ese oro de garantía, claro. Exactamente. Lo fascinante aquí es cómo esto se conecta con el concepto de registro contable, o lo que llaman el booking. El momento de máxima tensión para una empresa petrolera es cruzar esa línea roja que decíamos. Cuando logran justificar que el recurso ya es reserva, no. Eso es. Porque ahí el mercado reacciona. Al registrarlo en el balance, aumenta el valor de las acciones de la compañía. Pero claro, pasar de un informe interno de geólogos a publicar reservas hacia el exterior implica un escrutinio brutal. Porque estás haciendo una promesa a los inversores. Les estás diciendo que eso es dinero futuro casi garantizado. Exacto. Y eso nos lleva a la gran pregunta. Porque si no podemos verlo, ¿cómo de seguros están los ingenieros de que ese oro líquido se puede sacar? Aquí entra una sopa de letras espectacular que vi en los documentos, el tema del 1P, 2P y 3P. Uy, sí. La sopa de letras de la probabilidad. Vital para entender este mundo. A ver si lo explico bien. Cuando evalúan un yacimiento no dan un número exacto, dan probabilidades. La categoría más estricta es la 1P, o reservas probadas. Que matemáticamente es una certeza del 90%, o P90. Eso es.
un 90% de probabilidades de extraer al menos ese volumen, y se dividen en desarrolladas, con pozos ya listos, o no desarrolladas, donde hay que invertir, pero el riesgo es mínimo. ¿Correcto? Luego pasamos al 2P, que suma las probadas más las probables. Ahí la certeza cae al 50%, el P50. ¿Ya? Y finalmente el nivel 3P, que suma probadas, probables y posibles. Al meter tanto volumen, la certeza baja al 10%, el P10. Vale, espera, quiero hacer una pausa aquí, porque esto, cuando lo lees por primera vez, es súper contraintuitivo. Mucho, es verdad. A ver, si digo que tengo más reservas al pasar del 1P al 3P, ¿por qué la probabilidad de éxito baja del 90 al 10%? Debería estar más segura si encuentro una bolsa gigante, ¿no? Ya, es una trampa mental muy típica. No es que tengas menos certeza de lo que ya habías encontrado al principio. Es que estás ampliando tu promesa sobre ese mismo yacimiento, asumiendo cosas más optimistas. O sea, a ver si esta analogía sirve. Es como si tengo un manzano. Si digo que voy a coger solo las 10 manzanas de las ramas más bajas, mi certeza de lograrlo es altísima, del 90%. Porque están a mano, claro. Exacto. Pero si digo que voy a coger las 100 manzanas de todo el árbol, incluyendo las de la copa, las que apenas llego con una escalera coja, pues la probabilidad de que consiga sacar exactamente esas 100 cae al 10%. Perfectamente explicado. No tienes un árbol nuevo, estás asumiendo más riesgo. En geología es igual. Sacar petróleo del centro del yacimiento es casi seguro. Eso es el 1P. Ya, la parte fácil. Pero al ir al 3P, apuestas a que los bordes remotos tendrán la misma calidad, que no habrá filtraciones de agua. O sea, apuestas al mejor escenario. Vale, vale. Ahora tiene todo el sentido. Y fíjate, lo que me ha parecido súper curioso es cómo cambian las normativas según la región geopolítica, Sí va. porque no todo el mundo juega con las mismas reglas. Que va, en absoluto. Las reglas cambian radicalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, es súper rígida. Claro, porque protegen a los inversores occidentales. Eso es. Exigen que las empresas se centren casi en reportar reservas muy probadas, de extracción a corto plazo y muy rentables hoy. Es la visión capitalista, ¿no? Mostrar el flujo de caja del próximo trimestre. Exactamente. Pero si miras los sistemas de Rusia o China, la filosofía es otra. No buscan el retorno de inversión inmediato para un accionista. Tienen el enfoque en la seguridad energética del país a largo plazo. Según los textos, buscan crear un inventario masivo para asegurar que habrá energía en 30 años. Eso es. Un yacimiento quizá no es súper rentable hoy, pero lo catalogan pensando en el desarrollo nacional. Y aquí no hay un sistema bueno o malo, simplemente responden a cosas distintas. Uno busca beneficios mañana y el otro suministro a largo plazo. Totalmente. Pero asumiendo ya el marco legal, la gran duda sigue ahí. O sea, las herramientas matemáticas exactas. ¿Cómo mides de lejos? Esa es la ingeniería de yacimientos. Lo primero es separar dos cosas. Una es la cantidad total atrapada en la roca, el petróleo original in situ. El STOIP, que le llaman en inglés. Ya, el volumen bruto que la naturaleza ha dejado ahí. Sí, pero nunca puede sacar el 100%. Siempre queda petróleo pegado a los poros de la roca, Como una esponja, vamos. tal cual. Y lo que sí logra sacar es el factor de recuperación. Para calcular esto usan tres técnicas, según va madurando el proyecto. La primera es la analógica, o GTF, Yet to Find, aún por descubrir. Que esto es pura especulación inicial, entiendo. Estás en un sitio virgen y sustituyes datos de otros campos cercanos parecidos. Sí, para justificar si vale la pena llevar las máquinas. O sea, es como adivinar cuántos caramelos hay en un tarro opaco hoy solo porque viste un tarro parecido ayer en otra tienda. Buena comparación. Pero claro, cuando ya perforas pasas a la técnica volumétrica, la estática, que esto es sacar la calculadora por lo visto, Aquí mides el volumen bruto de la roca. que sería usar física para medir el grosor del cristal del tarro de caramelos. Sí, pero descontando la roca inútil, midiendo la porosidad y luego restando el agua prehistórica que suele haber dentro. Y por último le aplican el factor de volumen de formación. Que esto me voló la cabeza. Es porque el petróleo se encoge al salir a la superficie, ¿verdad? Claro, a 3 kilómetros de profundidad tiene gas disuelto por la presión, como el champán. Al subir, el gas se libera, la temperatura cae y el líquido se encoge un montón. ¡Qué barbaridad! O sea, restas roca, restas agua, calculas lo que se queda pegado y encima cuentas con que encoge. Menudo puzzle. Y todo eso es estático. La magia de verdad llega con el método dinámico, cuando ya estás produciendo. El de rendimiento.
Aquí me llamó mucho la atención el método de balance de materiales, el de medir la presión respecto a lo que sacas. Es muy ingenioso. Imagina un neumático. Sacas 1 litro de aire y la presión cae en picado. Sabes que el contenedor es pequeño. Lógico. Pero si sacas ese mismo litro de aire y la presión casi no cambia, amigo, no estás conectado a un neumático, estás conectado a un cepelín. ¡Qué bueno! O sea que con el petróleo igual. Empiezan a comerte los caramelos del tarro para ver lo rápido que baja el nivel, digamos. Exacto. Aunque requiere paciencia. Tienes que extraer a veces un 5 o un 10% de todo el yacimiento para que la caída de presión sea clara y no haya ruido de fondo. Qué fuerte, para saber cuánto hay tienes que gastar una buena parte primero. Es una paradoja. Sí, el diagnóstico mejora a medida que el recurso se agota. Y luego los ordenadores cruzan esos datos para ajustar los cálculos volumétricos iniciales. Vale. Hasta aquí tenemos un modelo matemático, súper elegante y todo muy lógico con la física normal. Pero resulta que en los últimos años esto ha saltado por los aires con los yacimientos no convencionales, ¿no? El famoso shale o gas de esquisto. Ahí las reglas se rompen. En los convencionales que decíamos, la permeabilidad es alta y los fluidos flotan por gravedad hacia el pozo. Como meter una pajita en un vaso, fluye solo. Eso es. Pero en los no convencionales, la permeabilidad es microscópica. Los hidrocarburos están tan unidos a la roca, en poros aislados, que superan las fuerzas normales. No hay flujos naturales. Ya no hay esponja. Es como una encimera de granito mojada. Da igual los agujeros que le hagas, el agua no va a fluir sola. Exactamente. Así que tienen que destrozar el granito. Perforación horizontal y fracturación hidráulica, el fracking. Inyectan agua y arena a presiones bestiales para romper la roca y crear caminos artificiales. Pura fuerza bruta. Y claro, ahí ya no te sirven las fórmulas volumétricas de antes, porque todo depende de tu habilidad para romper la roca cada día. Por eso no pueden declarar reservas usando solo matemáticas teóricas. Tienen que hacer proyectos piloto, prueban empíricamente, y las reservas dependen de la efectividad real de la tecnología en ese punto exacto. Y esto me lleva a algo loquísimo, un fenómeno documentado del que apenas se habla, que es el crecimiento de reservas. Ah, sí, un clásico de la industria. La gente suele pensar que un pozo se va vaciando y punto, pero históricamente las estimaciones de los pozos viejos van creciendo con los años. Porque al principio son muy conservadores. Pero según pasa el tiempo, la tecnología de extracción mejora muchísimo. Llegan a rincones de la roca que hace 20 años parecían imposibles o muy caros. O sea, se vuelven mejores escurriendo la esponja o rompiendo el granito, y el volumen contado sube. Pero, a ver, aquí hay un choque brutal con el tema climático. El gran elefante en la habitación. Total. Por un lado tienes esta tecnología mejorando sin parar, y por otro a la Agencia Internacional de la Energía, la IEA, que en 2021 dijo que para cumplir con el Acuerdo de París hay que detener por completo la búsqueda de nuevas reservas. Cero exploración. Es un choque frontal, sí. Y ojo, no tomamos partido, solo analizamos la tensión estructural que mencionan los textos. Claro, claro. Pero fíjate, si tenemos este fenómeno del crecimiento de reservas en pozos viejos por la pura mejora técnica y a la vez la IEA pide no buscar sitios nuevos, ¿significa eso que la cantidad global de reservas contadas podría seguir subiendo orgánicamente solo por mejorar en los lugares donde ya estamos excavando? Si conectamos esto con la perspectiva general, la respuesta es que sí. Es una posibilidad muy real. Tienes a la física y a la ingeniería afinando sus herramientas para exprimir más recurso de sitios conocidos, y eso puede inflar los inventarios globales incluso si la regulación internacional prohíbe ir a buscar a zonas inexploradas. Es como si el sistema estuviera diseñado para crecer desde dentro, aunque le cierres las fronteras. Qué complejo. La verdad es que, para ir resumiendo a quienes nos escuchan, los números de reservas que vemos en las noticias trimestrales no son, pues, hechos inmutables de la naturaleza. No son la distancia de la Tierra a la Luna, desde luego. Para nada. Son estimaciones totalmente fluidas. Dependen de leyes de la física, del rigor contable si estás en un sistema occidental o en otro, de avances tecnológicos. De la probabilidad estadística pura. Y para despedir este análisis a fondo, me gustaría dejar en el aire un último pensamiento que me surgió leyendo los textos. Tiene que ver con lo que hablábamos de los yacimientos no convencionales, el shale. Cuéntame. Al tener esa permeabilidad tan baja, estas masas subterráneas suelen extenderse de manera continua por regiones inmensas, ¿verdad? Sí, pueden ocupar cuencas de cientos de kilómetros sin interrupción. Pues fíjate en la ironía.
Tienes esa geología masiva y antiquísima que es un bloque continuo, pero en la superficie eso está atravesado por líneas invisibles, por propiedad privada, divisiones regulatorias locales e incluso fronteras entre países. Una sola bolsa de hidrocarburos partida en 100 jurisdicciones. Hace que auditar el verdadero volumen de energía bajo nuestros pies como un todo coherente sea prácticamente imposible a efectos legales. Es un puzzle burocrático sobre un puzzle geológico. Y con ese misterio sobre la caja fuerte más profunda del mundo, terminamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos vemos en el próximo.